Hola a todos. Nuestra sociedad y nuestro siglo tiene enormes retos en términos de derechos humanos, gobernabilidad, convivencia, medio ambiente. En suma, retos enormes para la vida en su conjunto. Uno de esos retos es la construcción y puesta en práctica de una ética global. De allí que el tema de esta exposición sea ese. ¿A qué hace referencia una ética global? ¿O qué elementos debe contener esa ética global? ¿O quiénes están llamados a construir y poner en práctica esa ética global? Baso esta exposición en un texto publicado por la Comisión de Cultura y Desarrollo de la UNESCO hacia el año de 1997, titulado Nuestra diversidad creativa, cual recomiendo ampliamente para su estudio y su reflexión. Sin embargo, de este informe he tomado únicamente el capítulo primero, denominado Una ética global, puesto que el tema es de suma importancia si se tiene en cuenta que nuestro siglo XXI nos propone grandes desafíos para la vida en su conjunto. La pregunta inicial que se hace en la Comisión de Cultura y Desarrollo es: ¿por qué necesitamos una ética global? Respuesta que es en sí misma compleja, porque esa ética global tiene como fin asegurar a todos los seres humanos en todas las partes del mundo las condiciones que permitan tener una vida digna y una vida con sentido. Es decir, el sentido de la vida es llevar la mejor vida que se pueda tener, en la que se incluye el acceso a esos derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, una renta básica e incluso el tiempo suficiente para el ocio, para la recreación y los aspectos culturales. Por ello es que se requieren hacer profundos cambios en las políticas en primera instancia, pero también cambios en las actitudes, sistemas de creencias culturales, en las prioridades sociales, en los sistemas educativos, en las prácticas de consumo e incluso en esas creencias fundamentales acerca de las relaciones que tenemos como individuos con la sociedad y con nuestra tierra. Por ello, en principio, los gobiernos, los dirigentes políticos deben desempeñar el papel más importante, porque es a partir de allí que se convence a los ciudadanos y se generan las estrategias de cambios, proponiendo otras estrategias políticas, otras estrategias económicas y sociales. Se trata de reconocer que la mejor manera de vivir y de servir a esos intereses de la humanidad consiste en aceptar no solo un sistema de derechos, sino también responsabilidades comunes. En ese orden de ideas, el eje transversal de esa ética global es la cultura, o las culturas, puesto que la cultura expresa el sentido del ser humano, en lo individual y en lo colectivo. Allí es donde se definen las distintas prácticas, los valores, las creencias sobre las relaciones que se tiene el ser humano con el entorno. Por ello, la ética global debe inspirarse en las distintas culturas. Y se dice que las culturas, a diferencia de los otros recursos que hay en la humanidad, la cultura puede transformarse, puede moldearse, puede aprender, puede desaprender, se puede fortalecer y enriquecer, y no solo es un instrumento de consumo. Es así como si tenemos en nuestro universo, en nuestra tierra, toda una infinitud de culturas tan distintas, entonces la ética global debe enriquecerse de toda esa diversidad cultural y ser el punto de apoyo a toda esa gran diversidad, y no que una cultura dominante imponga hacia las demás una doctrina moral inequívoca o una verdad absoluta. Se trata de fomentar esa gran diversidad cultural. En ese sentido, la Comisión de Cultura y de la UNESCO
nos propone 5 elementos que debería contener esa ética global. El primer elemento son los derechos humanos, pero los derechos humanos no entendidos como unos marcos y unos sistemas jurídicos, sino también son unos principios políticos y éticos, porque en últimas los derechos humanos buscan proteger la integridad física y emocional de la persona, reconocer a las personas en tanto seres humanos, y además de eso brindar las condiciones sociales, económicas, subjetivas mínimas que garanticen la vida digna. Pero no se trata solo de reconocer unos derechos, se trata también de generar unas responsabilidades o unos deberes. Esto se trata de formular entonces una carta universal de deberes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que se tiene el derecho a un ambiente sano, ¿cuáles serían entonces los deberes de los gobiernos y sobre todo también de nosotras las personas frente a ese ambiente sano? O si hablamos de las libertades, tenemos el derecho a las libertades, pero ¿cuáles serían los deberes frente a esa libertad? O el derecho a la igualdad, ¿cuáles serían los deberes de la igualdad? O el derecho más importante, que es el derecho a la vida. ¿Cuáles serían entonces nuestras responsabilidades o nuestros deberes frente a esa vida? Por lo tanto, si insertamos este tema de los derechos humanos con el tema que se habló hace un rato, existe una gran diversidad de concepciones sobre la vida y sobre los derechos humanos. Pero hay un elemento muy importante que es transversal a todas las culturas, a todas las tradiciones, y es el reconocimiento de la integridad y el respeto por la vulnerabilidad del ser humano. De allí que esa ética global y los derechos humanos deben enriquecerse con toda esa diversidad cultural. El segundo elemento es la democracia. Pero la democracia no entendía una definición clásica como el gobierno de los pueblos, sino que se trata de reconocer en la práctica que la democracia es brindar o generar todas las condiciones para que la participación efectiva en la toma de las decisiones sobre la organización de la vida colectiva y del futuro. Entonces, la democracia consiste básicamente en darle la voz a todas las personas y las comunidades sobre la forma de vida y la mejor vida que se quiera llevar dentro de ese territorio. Ese es el gran reto quizás de los gobiernos en la actualidad, poderle darle la voz a las personas que sienten inconformidad en este momento por ciertos tipos de políticas públicas y cierto tipo de decisiones. Y cuando se permite darle la voz a las personas, pues se puede evitar otro tipo de catástrofes sociales de gran amplitud. En ese sentido, la democracia está relacionada con el punto anterior, que eran los derechos humanos. El tercer elemento es la protección de las minorías. Hemos observado cómo existen acciones de sociedades mayoritarias frente a grupos minoritarios concretos que están inclinadas a discriminar, a excluir o en el peor de los casos a eliminar física y culturalmente a estos grupos culturales minoritarios. La ética global nos propone que se debe reconocer, se debe convivir y se debe aceptar a esos grupos, a estas identidades concretas. Se trata de que estos grupos minoritarios, estas culturas, gocen de los mismos derechos de toda la sociedad, de toda la ciudadanía, gozar de protección, brindarles la posibilidad de formas de autogobierno respetando sus cosmovisiones propias y estimular en toda la sociedad global esa diversidad y la convivencia cultural. Ese sería un tercer elemento. El cuarto elemento es el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y la negociación justa.
Hemos visto cómo en el marco cultural existe toda una gran diversidad sobre la vida, sobre los derechos humanos, sobre la justicia, la equidad. Entonces se trata de que la justicia no sea fundada a partir de la imposición de un principio moral preconcebido o de una cultura dominante. Se debe permitir que todas las partes en controversia o en conflictos tengan la voz, permitan expresarse, pero también se permita entre las partes o entre toda la sociedad conocer esas culturas y esos contextos para comprender a profundidad cuáles son las raíces del conflicto, los intereses, las posiciones que permitan resolverlo. Entonces, por lo tanto, los conflictos dentro de la ética global deben resolverse de manera pacífica, de manera negociada. Se trata de avanzar hacia una cultura de paz. Y si retomamos nuevamente el tema cultural, se trata de enriquecer esa resolución pacífica de los conflictos a partir de las experiencias que tienen múltiples comunidades culturales, porque hemos observado que muchísimas comunidades tienen a su interior sistemas eficaces de resolución de conflictos, de prevención de los mismos, sin que se recurra a la violencia. De allí que se debe fomentar ese reconocimiento y esa diversidad cultural. Y el quinto elemento, del cual es quizás el menos práctico en la actualidad, quizás porque nuestra sociedad está enfocada más en la inmediatez, en el consumo desmedido o la sobreexplotación de los recursos. Este quinto elemento tiene que ver con la equidad intra e intergeneracional, que básicamente significa que las generaciones presentes, los gobiernos presentes, nuestra sociedad actual, somos responsables del cuidado y uso del medio ambiente, de sus recursos naturales, de los recursos culturales, para el beneficio no solo de nuestra sociedad actual, sino también de las generaciones futuras. Cada generación es un usuario, un guardián, un enriquecedor de ese potencial patrimonio natural, genético y cultural que es común a toda la humanidad. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad dejar a las generaciones futuras por lo menos las mismas oportunidades con las cuales gozamos en nuestro presente. Estos 5 elementos pues constituyen la propuesta de la Comisión de Cultura y Desarrollo para una ética global, que a saber son los derechos humanos, la democracia, la protección de las minorías culturales, la gestión pacífica de los conflictos y la equidad intra e intergeneracional. Se puede afirmar entonces que los retos son enormes, puesto que en la práctica se requiere de la voluntad política, no solo de los gobiernos, incluso los gobiernos en primera instancia, sino también de la voluntad de distintos actores, de todas las personas, para cambiar distintas actitudes, prácticas y estrategias en todos los sistemas, en todas las creencias, tradiciones e incluso en los valores culturales que limitan, la materialización de esa ética y que nos permita avanzar y darle valor, un valor real a las personas en tanto seres humanos y mejorar nuestras relaciones con nuestro medio ambiente. Todos los días escuchamos noticias sobre prácticas que degradan al ser humano y al medio ambiente, la xenofobia, los conflictos armados, las políticas del hambre, la sobreexplotación de los recursos naturales, un consumo desmedido, entre muchos otros problemas. Incluso algunos de estos son propiciados por algunos gobiernos y que con el tiempo se han venido reproduciendo a través de sistemas como los medios de comunicación, sistemas educativos, y que incluso llegan a insertarse hasta en las mismas prácticas culturales. Nuestro reto como individuos quizás no sea la transformación de esa sociedad global, pero sí podríamos comenzar con observar nuestro entorno más cercano, nuestras familias, nuestra vereda, nuestro barrio, nuestro pueblo, y empezar a reconocer
que existen diferencias de pensamiento, diferencias culturales, ideológicas, espirituales, y que por lo tanto podremos convivir y enriquecernos de esa diversidad cultural y de pensamiento sin recurrir a la violencia. Ese es el compromiso ético quizás con los derechos humanos. Por lo tanto, se requiere no solo de ese reconocimiento de personas con derechos, sino también de unos deberes humanos compartidos. Esa es la ética global que nos ha propuesto hoy el tema la Comisión de Cultura y Desarrollo de la UNESCO. Bien, este ha sido, digamos, nuestro tema. Espero haya sido de su interés. Los invito desde luego a que con sus comentarios, con sus mensajes, podamos seguir reflexionando y generando opiniones para avanzar en prácticas transformadoras y avanzar en otros aspectos culturales que nos permitan mejorar la sociedad y avanzar a una sociedad más justa. Y también, si les ha gustado pues este tema, los invito a compartir estas reflexiones. Nos veremos en una próxima ocasión.